En el mapa de Estados Unidos, Dayton, Ohio, suele pasar desapercibida. No tiene rascacielos icónicos ni playas de postal. Pero si te acercas, notarás algo que pocas ciudades pueden contar. Un silencio pesado al caer la tarde, el crujido de las hojas en calles amplias y casas de madera, y ese aire frío que baja desde el río Great Miami como un susurro. Dayton fue cuna de inventores y obreros. Aquí los hermanos Wright soñaron con máquinas que volaran y miles de familias confiaron su futuro a fábricas que rugían noche y día. El olor a metal caliente, a grasa de engranajes, a pan recién horneado en panaderías de barrio, todo eso dibujó durante décadas una identidad orgullosa, trabajadora, comunitaria. Si esta historia te ha hecho viajar con la imaginación, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita para seguir explorando el mundo con Docu Tierra. Dayton nació mirando al río y al horizonte. Antes de ser ciudad, fue un punto de encuentro. Tierras fértiles, bosques espesos y cursos de agua que dictaban el ritmo de las estaciones. A finales del siglo XVIII, cuando los primeros colonos llegaron a orillas del Great Miami, lo hicieron con la intuición de que aquí, entre el murmullo del agua y la madera abundante, podían hacer algo grande. La sensación térmica en los inviernos era un filo que cortaba, pero los veranos ofrecían un abanico húmedo y tibio donde todo parecía crecer. Dayton fue desde el inicio un puerto interior en miniatura y un cruce de caminos. El siglo XIX encendió la chispa. En 1796 se asentaron oficialmente los primeros pobladores y en las décadas siguientes la red de canales, el Miami and Erie Canal, conectó Dayton con un mapa mayor de intercambio. Imagínalo. Barcazas lentas cargadas de harina, madera, textiles y piezas de hierro avanzando entre esclusas y puentes levadizos, el aire impregnado de humedad y brea. Ese vaivén acuático convirtió a Dayton en un mercado bullente. Las campanas de las iglesias marcaban la hora, los martillazos salían de herrerías y el olor a cuero curtido se mezclaba con el de la sopa espesa en los mesones. Pero el pulso verdadero de Dayton se definió con una palabra: inventiva. A finales del XIX y principios del XX, la ciudad se transformó en una incubadora de ideas. En talleres diminutos y fábricas ruidosas nacieron patentes que cambiaron la vida cotidiana. Cajas registradoras, cierres, componentes de maquinaria, sistemas de encendido. Un ambiente donde el ruido de una lima sobre metal podía significar el comienzo de una fortuna o de una solución práctica. El sonido de las ideas era metálico, vibrante. Aquí, la curiosidad se volvió oficio. Y entonces aparecieron ellos, dos hermanos de manos ennegrecidas por el carbón y los aceites, Orville y Wilbur Wright. Antes del viento de Kitty Hawk, hubo años en Dayton oliendo a papel, tinta y madera. En su taller de bicicletas, donde los neumáticos colgaban como coronas en las paredes, calibraron engranajes, costuras de lona y hélices incipientes. El invierno entraba por las rendijas, los dedos se entumecían, y aún así persistían. La ciudad entera cargada de ese murmullo fértil que mezcla paciencia y fe. Aunque el primer vuelo sucedió en Carolina del Norte, el alma de la aeronáutica, la obsesión por el equilibrio, la resistencia de materiales, la aerodinámica que se prueba con paciencia de relojero, se templó en Dayton. Con el tiempo, la presencia de laboratorios y plantas vinculadas a la aviación se consolidó. La base aérea de Wright-Patterson y un ecosistema de proveedores convirtieron a Dayton en un corazón palpitante de la industria aeroespacial y de defensa. No solo se fabricaron partes, se fabricó futuro. El otro gran pilar fue la ingeniería aplicada al día a día. La National Cash Register, NCR, con sus edificios de ladrillo y ventanas altas, cambió la economía del comercio con la producción masiva de cajas registradoras. Piensa en la sinfonía, zumbido constante de correas, olor a aceite, dedos diestros apretando remaches y al final el sonido característico del cha-ching, como un metrónomo de prosperidad. NCR no fue solo empleo, fue una escuela de método. Formó capataces, técnicos, administrativos y sobre todo
generó una cultura de precisión y orgullo por el trabajo bien hecho. La ciudad se organizó alrededor del turno de fábrica. Desayunos antes del amanecer, loncheras con sándwiches envueltos en papel encerado, bicicletas apoyadas en cercas de alambre y niños esperando a sus padres a la salida, con las manos metidas en los bolsillos en invierno. Dayton también fue mosaico humano. Oleadas de migrantes europeos llegaron buscando un salario digno y un techo, trayendo consigo pan de centeno, embutidos ahumados, recetas de guisos espesos, coros en iglesias y bailes de salón en salones comunitarios. Después, durante la Gran Migración, miles de afroamericanos del sur del país llegaron en tren, con maletas de madera y esperanza, buscando escapar del Jim Crow y encontrar un trabajo en la línea de montaje. Sus voces, sus iglesias, su música, blues, gospel, luego soul, se acomodaron a las calles anchas y a los porches con hamacas. El acento del barrio cambió. El sazón también. Sartenes chisporroteando pollo frito los domingos, aromas de col rizada con tocino, maíz dulce en verano. El New Deal y, más tarde, el esfuerzo de guerra durante la Segunda Guerra Mundial imprimieron otro ritmo. Las sirenas marcaban inicios de turnos extraordinarios y las ventanas se cubrían con cortinas oscuras por los simulacros. Dayton volvió a demostrar su talento. Investigación química, materiales, radios, componentes mecánicos. El aire olía a metal calentado y a pintura fresca, y a ratos a la ansiedad contenida que acompaña a la responsabilidad de producir para un país en guerra. Cuando los soldados regresaron, las fábricas siguieron latiendo. Se construyeron barrios enteros de casas modestas, con patios donde crecían tomates y niños en triciclo. La prosperidad se medía en pequeñas cosas: un refrigerador nuevo, una televisión en blanco y negro, vacaciones en auto por la Ruta 40 con una nevera de metal llena de hielo. No todo fue apogeo sin sombras. Dayton, como tantas ciudades del Midwest, también se organizó con fronteras invisibles, líneas rojas en mapas de hipotecas, segregación sutil y no tan sutil, escuelas con presupuestos disparejos. Aún así, durante décadas, el pacto social parecía sostenerse. Si trabajabas duro, la ciudad te sostenía de vuelta. La noción de que el esfuerzo se convertía en casa, escuela, salud. En verano, el zumbido de los insectos en parques como River Escape. En invierno, el crujido bajo las suelas sobre la nieve compacta, el vapor saliendo de la boca al hablar camino al bus. El tiempo marcaba ciclos predecibles y la gente se reconocía en esa coreografía. Culturalmente, Dayton fue discreta pero densa, bibliotecas que olían a papel antiguo, clubes de jazz con luces ámbar, equipos locales que convocaban a los vecinos con termos de café y mantas en las gradas. Las ferias del condado mezclaban maíz en mazorca, concursos de pasteles y exhibiciones de maquinaria que brillaba como si estuviera viva. En las iglesias los coros hacían vibrar los vitrales. En los talleres, un chasquido de soldadura iluminaba por un segundo las sombras. Pequeñas épicas de barrio, ferreterías que lo sabían todo, panaderías donde el pan entraba al horno al amanecer y salía con corteza crujiente, farmacias con mostradores de madera y helados servidos a mano. Y junto a todo, el orgullo de ser cuna de innovadores. No era solo un dato de trivia, los Wright son de aquí, sino una forma de llevar la espalda un poco más recta. Como si el viento que aprendieron a leer los hermanos en sus prototipos siguiera soplando por las calles, invitando a la gente a intentar una vez más. El sonido de una fábrica en marcha se mezclaba con el rumor de un proyecto personal en un garaje, radios armados pieza por pieza, motocicletas remendadas los fines de semana, modelos de avión colgando del techo de una habitación infantil. Ese pasado construyó las capas de sentido que hoy todavía sostienen a Dayton, incluso entre las grietas. La ciudad entendió temprano que el conocimiento no es abstracto. Huele a aceite, a papel de lija, a soldadura recién hecha. Suena a reloj de fichar y a taller casero. Y también supo que comunidad no es un eslogan, sino manos que se pasan herramientas, recetas que viajan de casa en casa, miradas que se reconocen en la fila del supermercado. El apogeo de Dayton no fue un destello, fue una estación larga en la que la gente creyó en el mañana porque podía tocarlo.
ladrillo sobre ladrillo, engranaje sobre engranaje. Cuando el sol caía y los hornos se apagaban, quedaba un brillo naranja en las nubes como un telón cerrándose sobre una obra colectiva. Los vecinos se sentaban en los porches a sentir cómo el calor del día se disipaba, a oler el césped recién cortado y el carbón encendido. Se hablaba de turnos, de aumentos, de la última pieza que por fin encajó en la línea de montaje. En esas conversaciones estaba la música de una ciudad segura de su lugar en el mundo. Ese fue el Dayton que se forjó, no solo con acero y tornillos, sino con la certeza íntima de que la vida podía mejorar. Dayton no cayó de un día para otro. Se fue apagando como una lámpara con el filamento fatigado. A finales de los 70 y especialmente en los 80 y 90, la globalización y la automatización reescribieron el manual del trabajo. Las mismas manos que habían levantado líneas enteras de producción comenzaron a sentirse sobrantes frente a máquinas más rápidas y baratas, o frente a contenedores que llegaban desde muy lejos con piezas que antes se hacían aquí. El sonido metálico de las prensas fue cediendo espacio a un silencio desorientador. En las ventanas altas de las fábricas, el polvillo sin barrer se acumulaba como una fecha de vencimiento. A la pérdida de empleo le siguió un encadenamiento de efectos subterráneos. La recaudación municipal cayó. Los servicios se adelgazaron. Menos mantenimiento de calles, bibliotecas con horario reducido, parques sin poda ni luminarias. En los barrios, la lógica cambió. Las tiendas de toda la vida cerraron. Aparecieron locales vacíos con letreros descoloridos y el ruido de la tarde lo empezó a llenar la ansiedad. A medida que la casa se hacía más cara y el salario más incierto, la mora creció y los desalojos se hicieron parte de la conversación. El mapa de Dayton comenzó a mostrar zonas con casas tapiadas, césped alto, buzones oxidados. Las noches más largas. En paralelo, la tormenta perfecta de la salud pública se estaba formando. Primero, los analgésicos recetados, pastillas que llegaron a consultorios y botiquines con promesas de alivio sin riesgo. En comunidades con dolores crónicos de espalda, rodilla, hombros, herencias de décadas de trabajo físico, esas píldoras parecían un milagro de bolsillo. Pero el reloj tenía trampa, la tolerancia subía, las recetas se cortaban, el dolor y la dependencia se quedaban. Para una parte de la población, el salto hacia opioides ilícitos fue un paso corto empujado por la necesidad y la economía. La heroína apareció como una puerta trasera. Detrás de ella, más tarde, el fentanilo. La fragmentación del tejido comunitario hizo el resto. Donde antes, un capataz sabía el nombre de tu padre y un vecino te prestaba la cortadora de césped, la rotación y la precariedad trajeron anonimato. Las iglesias, las asociaciones de barrio, los clubes deportivos, anclas de vida social, perdieron masa crítica. Los jóvenes crecieron mirando fábricas cerradas y escuchando historias de cómo era antes, como si se hablara de otro país. El orgullo del oficio, esa identidad de hacer con las manos, se volvió nostalgia y, a veces, vergüenza. En los porches, las conversaciones cambiaron de tono. Menos planes, más sobrevivir el mes. La geografía del declive también dejó marcas físicas. Las autopistas que alguna vez prometieron conexión se transformaron en cuchillos que cortaron barrios. Debajo de sus puentes, la ciudad creó sombra permanente. Lugares donde el viento suena distinto, donde el frío del invierno muerde con un filo especial. Esos espacios, lejos de vitrinas y patrullas frecuentes, se convirtieron en refugios precarios. Carpas, mantas, fogatas pequeñas en latas de pintura, siluetas que intentan dormir con capas de ropa que crujen. El olor a humedad, a cartón mojado, a ropa secándose sobre vapor. Con el tiempo, Dayton y su condado empezaron a aparecer en titulares que nadie quiere. La etiqueta de epicentro de la crisis de opioides en ciertas etapas no describe solo un número, describe un estado de ánimo. Farmacias vigiladas, nalóxona en mochilas de bibliotecarios y maestros, funerarias saturadas, escuelas entrenando a su personal para reconocer signos de sobredosis. Los servicios de emergencia se volvieron metrónomos de la tragedia, sirenas que rompen la madrugada,
guantes que se calzan una y otra vez, respiraciones asistidas en salas con luz fluorescente, un desgaste emocional que no sale en las estadísticas, pero se adhiere a la piel del personal sanitario y de seguridad. La vivienda, ya tensa, explotó en una paradoja cruel. Casas vacías y gente sin techo. Propiedades embargadas que se deterioran, dueños ausentes, mercados de alquiler con filtros que expulsan a los más frágiles. Para muchos, una ruptura familiar, una enfermedad, la pérdida de un empleo o una deuda médica se convirtieron en el primer escalón hacia la calle. Una vez allí, regresar es como subir una escalera con peldaños rotos. La falta de documentos, de dirección, de teléfono, de un sitio seguro para guardar pertenencias convierte los trámites más simples, una cita, una entrevista, una receta, en carreras de obstáculos. Pero la calle no es un hospital y el hospital no es una casa. Tras una reversión, muchas veces la puerta gira vuelve a girar. Alta, frío, hambre, miedo, consumo de nuevo. Es un circuito que agota a todos, a quien lo sufre, a quien asiste, a la ciudad que intenta administrar recursos limitados. Las clínicas de reducción de daños proveen tiras reactivas para detectar fentanilo en sustancias, agujas limpias, contenedores rojos y, sobre todo, conversación sin juicio. Allí, una trabajadora social aprende nombres y ritmos. ¿Quién prefiere hablar temprano? ¿Quién necesita calcetines? ¿Quién está preparado para escuchar la palabra tratamiento sin cerrar los puños? Los refugios de emergencia son salvavidas con cupo finito. En noches de helada, las colchonetas se alinean como teclas de piano en gimnasios prestados. Hay reglas estrictas, no consumo, horarios, pertenencias, que para algunos son imposibles de cumplir porque la dependencia no obedece a relojes. Afuera las fogatas pequeñas intentan ablandar el aire. El olor a ropa secándose sobre calor improvisado es dulce y agrio a la vez. Se comparte caldo en vasos de unicel, sándwiches de mantequilla de maní, mantas. La palabra hogar se vuelve una negociación con el clima. La economía informal sostiene el día a día. Reciclaje de metal y latas, labores ocasionales de limpieza o mudanza, vender cargadores, linternas, guantes. Hay una ética de intercambio. Hoy te presto una batería externa, mañana me guardas la mochila si tengo que moverme. Entretanto, el celular, cuando existe, es un hilo delgado hacia otra vida. Mensajes que no llegan, números que ya no contestan, alarmas para recordar una cita con asistencia social que exige puntualidad imposible cuando todo es móvil y frágil. La salud mental es un eje que atraviesa cada historia. Ansiedad que parece electricidad estática en el pecho, depresión que apaga el color del día, traumas que se despiertan con sonidos específicos, una sirena, un portazo, el eco del tren. En la calle, dormir es un acto táctico. Elegir un lugar donde el ruido tape los pensamientos pero no tus sentidos. Un sitio con pared a la espalda, con visión de 2 salidas, donde la mochila sirva de almohada y de caja fuerte. El cuerpo aprende a vivir en estado de alerta. El fentanilo promete apagar ese interruptor. Cobra caro. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre las fracturas de la sociedad, suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita. Hay más historias reales y complejas por descubrir. En Dayton, la palabra resistencia no suena a eslogan. Tiene olor, textura y temperatura. Huele a café filtrado en cocinas de iglesias antiguas, a caldo de pollo con maíz que hierve en ollas grandes. Se siente en la aspereza de guantes de trabajo que reparten mantas a medianoche. Suena como un coro suave de ¿cómo amaneciste? En los escalones de un refugio. La resistencia aquí se organiza en turnos, se aprende por contagio y se sostiene, sobre todo, con el hábito de no soltar la mano. Al amanecer, cuando la bruma todavía se asienta sobre el Great Miami, sale un equipo de alcance comunitario desde una furgoneta blanca sin logos. En el tablero, termos de café que sudan calor, cajas de calcetines, vendajes, tiras reactivas para fentanilo, naloxona, guantes. Al volante va Keisha, trabajadora social, hija de Dayton, risa fácil
y mirada atenta. A su lado Ron, paramédico que cambió las guardias de hospital por la calle porque la emergencia empieza antes de la ambulancia. Ellos no preguntan primero por la droga, preguntan por el nombre, por el dolor de muela, por el dedo congelado. Aprendieron que el «buenos días» abre puertas que ninguna normativa abre. Keisha anota en una libreta blanda quién no apareció hoy, quién pidió un abrigo talla L, quién dijo «tal vez» cuando escuchó la palabra «tratamiento». Esa muesca de duda es un triunfo. Una brasa encendida en 1900, un día de viento. A pocas cuadras, en el sótano de la iglesia de San Lucas, hormiguea una cocina comunitaria. El aire está espeso de vapor y especias. Mary Jo, jubilada de una planta que ya no existe, pica cebollas con precisión de relojero. A su lado, Ahmed, mecánico que encadenó trabajos temporales, amasa pan con manos fuertes. En la mesa, carteles hechos a mano señalan sopa de frijoles, chili, café y pan de maíz. Entra gente con los hombros encogidos por el frío y sale con la cara más suelta. Hay reglas de oro. Nadie pregunta de dónde vienes. Todos reciben 2 porciones si lo piden. Los niños comen primero. En una esquina un tablón tiene tarjetas con teléfonos, clínicas, asesoría legal, citas para documentos. Una voluntaria ayuda a llenar formularios con paciencia de maestra, deletrea apellidos, busca fechas en papeles arrugados, presta sus lentes 1 minuto. La resistencia aquí es sopa, pero también lápiz y tiempo compartido. El arte hace su parte como un generador que no necesita enchufe. En la pared larga de un edificio junto a Third Street, un mural crece día tras día. Pinceles, rodillos, aerosol. Se ven manos abiertas, un río que se pliega y en el centro una bicicleta en referencia a los Wright, pero con ruedas hechas de engranajes y flores. Quien dirige la obra es Lalo, artista chicano que mezcla acrílico con polvo de ladrillo molido, para que la pared se acuerde de sí misma. Y organiza talleres abiertos. Un martes llegan 3 adolescentes del barrio con capuchas y silencio. Al anochecer se van con las manos manchadas y una risa que no tuvieron al llegar. En el boceto del viernes aparece una frase: «Nadie es desechable». Los vecinos se detienen, dejan comentarios, cuentan historias. El mural no tapa la grieta, la nombra y la bordea con colores. También es abrigo simbólico para quienes pasan por allí con la mirada hacia el suelo. En el frente de salud, la innovación humilde sostiene pequeñas revoluciones. Una clínica móvil, un bus adaptado con consultorio, recorre la ciudad como un reloj. Entrega medicación asistida con buprenorfina, hace controles y sigue calendarios. La doctora Patel, de voz serena, repite la misma idea a cada paciente. Tu recuperación no es una línea recta. Cuando te caigas, aquí estamos. Su consultorio huele a alcohol y a menta de un difusor barato, y ese detalle mínimo hace que menos gente entre en guardia. El equipo entrega kits con naloxona y enseña a usarlos sin misterio. Golpea el piso con el pie, si no responde a la fosa nasal. Espera, repite. En el refrigerador pequeño paquetes con inyecciones de larga duración que dan semanas de margen a quienes no pueden sostener pastillas diarias. Cada semana que un cuerpo respira sin una sobredosis es una victoria sin titulares. La vivienda también está reinventándose desde abajo. Un programa local de Housing First alquila unidades dispersas por la ciudad y coloca a personas directamente en hogar sin exigir abstinencia como peaje. La apuesta es simple y radical. Dormir bajo techo, tener dirección y llave en el bolsillo cambia el cerebro. En un edificio de ladrillo con escaleras de hierro, Tom, que vivió 3 inviernos bajo el puente, abre por primera vez la puerta de su estudio. El aire huele a pintura nueva y a madera. La trabajadora social deja sobre la mesa una caja con artículos básicos: sábanas, ollas, un paquete de café. Tom toca la llave como si fuera un objeto extraño. En la pared pega con cinta una foto arrugada. Él y su hermana en una feria del condado, hace muchos años. En 2 semanas, Tom pide cita para el dentista. En un mes,
Pregunta por clases de soldadura. El cambio tiene esa cadencia. Primero duermes, luego comes mejor, después recuerdas que te gustaba arreglar cosas. La justicia, en algunos rincones, afina su tono. Un tribunal de tratamiento ofrece rutas alternativas. En vez de cárcel por posesión, un plan con metas, pruebas aleatorias, terapia y acompañamiento. La jueza no eleva la voz. Pregunta por el perro de alguien. Celebra 30 días sin consumo. Hace un silencio respetuoso cuando hay recaída y reencuadra. Vuelve el lunes. Seguimos. Un defensor público trae cuadernos y bolígrafos de su propio bolsillo porque sabe que tomar notas ayuda a sostener compromisos. El salón no huele a miedo. Huele a papel y a café. La policía comunitaria, cuando funciona, desarma tensiones. Un sargento que lleva años en el mismo sector conoce a la gente por nombre y por perro. Guarda naloxona, pero también toallitas húmedas y calcetines. Sabe a quién llamar cuando ve a alguien flaquear. A Keisha, a la clínica, al refugio de emergencia. No es ingenuidad. Es gestión de riesgo con rostro. Los conflictos se reducen cuando las primeras palabras no son identificación, sino ¿estás bien? La ciudad descubre que desescalar es una habilidad que también se entrena, como aprender a soldar o a cortar cabello. La cultura sostiene el ánimo. Pequeños escenarios acogen noches de micrófono abierto, poesías, rap, canciones folk. Las letras hablan de fábricas cerradas, de madres que resisten, de ríos como líneas de vida. Se aplaude fuerte, no solo por la calidad, sino por el valor de decir en voz alta. En el Dayton Art Institute, programas de entrada gratuita invitan a cruzar puertas que a veces intimidan. Una guía explica un cuadro y pregunta ¿qué colores huelen a invierno? La sala se llena de respuestas raras y ciertas. A metal, a pan tostado, a aire de río. Por un rato el lenguaje se vuelve puente. La esperanza en Dayton no es abstracta. Se mide en el grosor de una manta, en un número de teléfono contestado, en una cita que no se pierde, en una recaída que se aborda con un «estoy contigo» y no con un «te lo dije». Se teje en historias que cambian de ritmo, no de naturaleza humana. Cuando cae la noche y el frío vuelve a probar los bordes, la ciudad responde con pequeñas brasas. Una furgoneta que regresa por última vez, una ventana de cocina que sigue iluminada, un mural que seca su pintura al relente. No siempre alcanza, pero no es poco. Dayton se resiste así, sosteniendo el hilo hasta que llegue la mano que pueda tirar un poco más fuerte. La invención, ese ADN antiguo, sigue ahí, ahora aplicada a la vida diaria. No son grandes soluciones de golpe, son soluciones de barrio, de cuadra, de esquina. Y a veces, eso es justamente lo que mantiene a una ciudad en pie, la suma obstinada de gestos pequeños que dicen, cada día, aquí seguimos. En medio de las sombras que el fentanilo proyecta, Dayton respira con una vitalidad que a menudo se pasa por alto. Es una ciudad de contrastes, donde la resiliencia se mezcla con una belleza discreta, casi secreta, que se revela a quienes se atreven a mirar más allá de los titulares. Este es el otro lado de Dayton, un lugar donde los sentidos se despiertan y la vida, a pesar de todo, encuentra su cauce. El alma de Dayton se saborea en su gastronomía, un reflejo de su historia obrera y de inmigración. En el histórico Second Street Market, el aire se llena de un mosaico de aromas: café recién molido, pan de masa madre, quesos artesanales y el picante de la comida mexicana y etíope. Los sábados por la mañana, el mercado es un hervidero de gente, con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las cajas registradoras y el olor a especias que te transporta a otros continentes. Aquí, los agricultores locales venden sus productos frescos y los pequeños negocios familiares ofrecen desde pierogis polacos hasta gyros griegos. Es un lugar donde la comida no es solo alimento, sino una forma de mantener vivas las tradiciones y de conectar a la comunidad. Más allá del mercado, los barrios de Dayton ofrecen joyas culinarias inesperadas. En Oregon District,
Las calles empedradas huelen a cerveza artesanal y a la leña de los hornos de pizza. Los restaurantes, muchos de ellos en edificios históricos, sirven platos que combinan la tradición del Midwest con toques modernos. Puedes encontrar desde un clásico chili de Ohio con sus 5 vías, carne, frijoles, cebolla, queso y espagueti, hasta propuestas más innovadoras con ingredientes de temporada. El sonido de las risas y la música en vivo se mezcla con el tintineo de los vasos, creando una atmósfera vibrante que te hace olvidar por un momento las preocupaciones del exterior. El arte es el latido silencioso de Dayton. La ciudad es un lienzo a cielo abierto, con murales que cuentan historias de su pasado industrial, de sus héroes locales y de la lucha por la justicia social. En el downtown, los edificios de ladrillo se transforman en galerías al aire libre, con obras que van desde el realismo hasta el arte abstracto. Un mural en particular que representa a los hermanos Wright con alas de metal y engranajes se ha convertido en un símbolo de la inventiva y la perseverancia de la ciudad. El arte no es solo decoración, es una forma de expresión, de protesta y de esperanza. El Dayton Art Institute, con su arquitectura imponente y sus colecciones que abarcan desde el arte asiático hasta el americano, es un oasis de cultura. Sus salas, silenciosas y frescas, invitan a la contemplación. El olor a madera antigua y a papel de catálogo se mezcla con el aroma sutil de las flores frescas en el vestíbulo. Los programas comunitarios y las exposiciones temporales atraen a un público diverso, demostrando que el arte es un lenguaje universal que puede unir a la gente. La música es la banda sonora de Dayton. Desde los clubes de jazz en el Oregon District hasta los conciertos al aire libre en River Escape Metro Park, la ciudad vibra con ritmos que van desde el blues hasta el hip hop, el sonido de un saxofón en una noche de verano, el rasgueo de una guitarra acústica en una cafetería o el ritmo contagioso de una banda de funk en un festival son el pulso de una ciudad que se niega a callar. La música es una forma de catarsis, de celebración y de conexión, un recordatorio de que la alegría también tiene su lugar en Dayton. La naturaleza es un refugio inesperado en medio del paisaje urbano. El River Escape Metro Park, a orillas del Great Miami, es un oasis verde en el corazón de la ciudad. Aquí, el sonido del agua que fluye se mezcla con el canto de los pájaros y el murmullo de la gente que pasea en bicicleta, corre o simplemente se sienta a observar el río. En verano, las fuentes danzan al ritmo de la música y los niños juegan en el agua, riendo y chapoteando. El olor a césped recién cortado y a tierra húmeda es una invitación a desconectar del bullicio y a reconectar con la tranquilidad. A pocos minutos del centro, el Five Rivers Metro Parks ofrece una red de parques y senderos que se extienden por toda la región. El Carillon Historical Park, con sus edificios históricos y sus exhibiciones interactivas, te transporta al pasado de Dayton, desde los inventos de los hermanos Wright hasta la historia de la industria local. El olor a madera antigua y a aceite de maquinaria se mezcla con el aroma de las flores en los jardines, creando una experiencia sensorial que te sumerge en la rica herencia de la ciudad. La historia de Dayton es una parábola de la América moderna. El relato de una ciudad que, de ser cuna de la inventiva y el motor industrial, se convirtió en el epicentro de una tragedia humanitaria. Hemos visto cómo las promesas de la industrialización se desvanecieron, dejando un vacío que se llenó con la desesperanza y, finalmente, con el veneno del fentanilo. Un lugar que alguna vez construyó aviones y sueños, ahora lucha por no hundirse. Pero esta historia no termina en la oscuridad. Porque en medio de la crisis, en las acciones de Keisha y Ron que recorren las calles, en los murales que dan vida a las paredes rotas, en la música que se niega a callar, encontramos el verdadero espíritu de Dayton. La ciudad nos enseña que incluso cuando el sistema falla y el mundo parece mirar hacia otro lado, la fuerza de la gente, la solidaridad y la compasión pueden ser la única luz en la oscuridad. La lucha de Dayton es un espejo para todas las sociedades que, en su búsqueda de progreso, han olvidado a los más vulnerables. La pregunta que nos queda no es si Dayton se recuperará, sino si nosotros, como sociedad, podemos aprender de su tragedia. ¿Podemos mirar más allá de los titulares y ver a los seres humanos detrás de la crisis?
¿Estamos dispuestos a invertir en las personas y no solo en las propiedades? ¿Podemos de una vez por todas dejar de tapar las heridas y comenzar a curarlas? ¿Qué otro rincón del mundo te gustaría que exploráramos juntos? Cuéntamelo abajo y no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que sigamos viajando juntos.